Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast Lo creo, donde sabemos que el poder de la mente puede cambiar una vida. Y al día de hoy les tengo un súper invitado, imagínense, con más de 40 años de experiencia en locución comercial y doblaje. Con mucho gusto le quiero dar la bienvenida a Mario Filio. Mario, qué gustazo, ¿eh? Hey, oye, qué honor estar en este episodio contigo y muy contento, Javi. Muchas Muy gracias. a la orden. Mario, platícanos un poquito de qué es lo que haces, a qué te dedicas. Es una profesión un poco extraña porque yo trabajo con la voz y soy actor de doblaje y locutor. Esa es básicamente mi profesión. Y dentro de la locución yo soy locutor comercial, porque cuando me preguntan si soy locutor me dicen ¿de qué estación? Llegué a hacer radio, sí, pero básicamente mi trabajo es en la publicidad, porque yo estudié publicidad. Entonces me dedico a las ventas, ya sabrás, tengo 20 años vendiendo productos y servicios y luego me integré al doblaje, es eso, como otro capítulo, ¿no? ¿Qué es la locución comercial? Para alguien que no sabe exactamente a qué te refieres, ¿qué es lo que hace un locutor comercial? Pues hasta antes de la inteligencia artificial éramos los que le daba voz a los productos y servicios en la fase de postproducción, de producción, en los anuncios comerciales de radio, televisión y ahora en todas las plataformas. La voz del locutor comercial es la voz, fíjate qué curioso, siempre fuimos la voz del producto o servicio, acorde al producto o servicio. Y la mercadotecnia hizo que las voces ahora se conviertan en la voz del consumidor. O sea, más testimonial y más... Pero finalmente nuestra labor es llevar al convencimiento a través de nuestra voz de conseguir que la gente vaya y compre un producto o servicio. O sea, es el call to action o el llamado a la acción. Y ha sido padre porque cuando trabajas en la publicidad y anuncias lo mismo un cereal que un refresco, lo mismo un parque de diversiones que unos juguetes, lo mismo el pan dulce que una tienda de retail y así, además de que te vuelves la voz de esas compañías, tú empiezas a consumirlo todo. Ah, sí, no, porque yo me vuelvo, ya sabrás, clásico que llegas a desayunar y dices, mujer, no puedo desayunar si no hay Kellogg's. Vivimos para nutrirte. Yo no voy a desayunar si no tengo mi delicioso pan. Qué dulce Bimbo. El poder del trigo. O yo no me afeito si no es con una Mac 3 Turbo Victory de Gillette para una afeitada más al ras. Te vuelves voz de productos y servicios, incluso también de programas de televisión o de estaciones de radio, en donde se hacen promocionales y todo eso. O sea, el trabajo con la voz es apasionante y hay muchas áreas. Y esa personalidad que tiene para cada marca es algo que tú llegas con una propuesta o que te lo piden. No, se supone que la agencia de publicidad, evidentemente en coordinación con el cliente y la casa productora o los medios, tienen que buscar la voz acorde a la idea creativa, ¿no? El diseñador de la idea creativa o el creador, el que crea el que cree para crear, crea para creer, o esto finalmente visualiza. ¿Sabes? Yo necesito una voz que se identifique con el target y además que tenga las características de venta que yo requiero. Fue cambiando con el tiempo porque antes éramos como un poquito más locutores y ahora el sonido más de influencer o de youtuber es el que se usa, que sea más real. Y tiene mucho que empezó esta moda porque quieren que la gente crea en la publicidad, que no se escuche como un anuncio fake. Tú lo sabes bien, o sea, que la gente se identifique. Yo creo que la credibilidad es muy importante. Entonces, tú tienes que ir acorde a la marca y al mensaje que se creó. Ahora, dime si estoy mal, pero ¿tú en alguna vez, en algún momento fuiste la voz de Reino Aventura? De Reino Aventura, que me tocó ser la voz de Reino Aventura y luego de Six Flags, ¿no? Y es curioso porque además era el mismo eslogan. ¿Ah, sí? Tienes que vivirlo. O sea, yo me acuerdo muy bien grabando Reino Aventura, tienes que vivirlo. Y luego me llaman para Six Flags. Six Flags México, tienes que vivirlo. ¿Por qué no le cambian el eslogan? Y digo esto porque ya lleva años. Estamos Sí, hablando de los 80s cuando estaba Reino Aventura, creo, en sí, tus no, 90s. es una historia. Eso es lo interesante porque
Yo entré a la universidad en los 80s y en segundo semestre, yo nunca pensé trabajar de locutor, para serte honesto. Yo quería ser publicista, ¿no? Y, y lo que era muy común en esa época era que recién entrando a la universidad era lo mejor conseguir trabajo en el medio, porque a la par de la universidad ibas trabajando en la realidad, ¿no? Entonces, en segundo semestre empecé a grabar comerciales y fue, no, fue maravilloso. Haz de cuenta que en la universidad nos hablaban de Walter Thompson, Augusto Elías, McCann Erickson, Leo Burnett, John and Rubicam, las agencias de publicidad que jugaban entonces. Y yo trabajaba con todas ellas, ¿no? Entonces decía, "Oh, sí, profesor, yo conozco esa agencia, grabé ayer para Coca-Cola o grabé antier para Bimbo". Me veían así como, sale. Sí, cómo no. Y para esto, me parece súper interesante que justo empezamos en un camino que pensamos que nos va a llevar a lo que soñamos y lo que tenemos como en el panorama, y luego la vida nos lleva a lugares que ni esperábamos. Antes de entrar un poco más a detalle en ese punto, sé que tienes que tener un entrenamiento importante para poder decir las cosas como las debes de decir. Sí. ¿Qué es una recomendación que harías? Porque, a ver, la voz es una súper herramienta que no solamente es para la locución comercial y el doblaje, sino para las ventas, para presentarte, para tu marca personal. ¿Qué es algo que recomendarías a alguien que quiere elaborar más en esta herramienta que es la Trabajar voz? más en esto, lo más importante para poder hablar bien es escuchar bien. O sea, tú puedes tener 20 ejercicios de técnica vocal o 20 ejercicios de actuación o de interpretación, pero nada funciona como antes ejercitar el oído. Es equivalente a un piloto de un auto. Si tú un piloto lo enseñas a manejar súper bien el auto y todo, pero le tapas los ojos, va a estar un poco complicado, ¿no? Entonces, hablar involucra escuchar. Y la escucha tiene que ser activa, porque la escucha activa no solamente es en cuanto a los sonidos, las variaciones de presión que llegan al oído, sino desde la observación, ¿no? Entonces tú con la voz puedes utilizarla de acuerdo a lo que estás viendo. Y ahí entra la inteligencia emocional en esta teoría increíble en donde tienes que observar qué está pasando y en función a eso identificar las emociones y todo esto es todo un proceso. Muchas veces la gente que estudia conmigo de pronto me dice, bueno, pero es que yo quiero quitarme que soy gangoso o que no pronuncio la R. Y ahí hay que tener cuidado porque si tú identificas en tu voz que tienes un problema que no es necesariamente de una mentoría vocal o de un coaching vocal, tienes que ir con un especialista que después te vaya a pasar a un terapeuta. Entonces, hay niveles también en eso, ¿no? Pero sí, escuchar. Yo les recomiendo que escuchar. Bueno, casualmente, la gente que más le gusta, por ejemplo, escuchar música o ver series o escuchar o hablar idiomas, son los más hábiles en la comunicación hablada. ¿Qué tan importante es el inglés en un trabajo como el que haces tú? No, es definitivo. O sea, si hoy en día en todos los trabajos son determinantes, al menos en la publicidad, que es básicamente una creación de los anglos para el mundo. Después, en el doblaje, que esa es otra de las áreas de mi trabajo, pues la mayoría de los productos que hacíamos vienen del inglés. No todos, ¿eh? Hay mucho doblaje de japonés, de Corea. Oye, las novelas coreanas que están tomando mucho auge. Incluso doblamos, ¿sabes de cuál? Del danés. A veces también del Brasil, del portugués, de Brasil. Entonces, pues, pero yo diría que el 80% sí son en inglés. Y tener el conocimiento del idioma es indispensable. Personalmente, ¿qué te gusta más, la locución comercial o el doblaje? Pues estás tocando un tema bien interesante porque yo no los veo como uno u otro, son unas áreas complementarias. Mira, yo cuando salgo de la universidad o cuando estoy en la universidad, entiendo que para poder trabajar en lo que yo quería, que era la publicidad, tengo que crear una marca y crear un concepto para que llegue al top of mind del mercado objetivo, de mi target, que eran las agencias de publicidad,
las estaciones de radio y televisión, los anunciantes, ¿no? Pero el doblaje se presenta como una opción para desarrollar la actuación que ayuda a que el locutor se haga mucho más dúctil y creíble. Entonces, es por eso que empiezo a hacer doblaje yo. Porque en realidad yo he vivido de la publicidad. El doblaje ha sido una actividad paralela que me ha dado muchísimas satisfacciones y me ha ayudado a impulsar la carrera. Yo creo que aquí hay, y en la mercadotecnia es algo que está bien claro. O sea, tú tienes que identificar qué es lo que te crea imagen y qué es lo que te crea dinero, ¿no? Entonces, no necesariamente te crea las dos cosas la misma cosa, la misma área, en la misma área. Y yo el doblaje lo utilicé para desarrollar otro aspecto, más de imagen, más de conocimiento en los mercados, que capitalizo en la publicidad. Este es un punto que me encanta, que es la marca personal. Sí. ¿Qué tan importante es la marca personal, Mario? No es todo. Fíjate que yo recuerdo que mi profesor de publicidad me dijo, ¿ustedes saben lo que es un top of mind? Y estás en la universidad y dices, ¿de qué se trata, no? Entonces, en ese entonces era muy fácil mencionar 5 marcas de un producto. El top 5. Y te decía, díganme 5. Ahora lo comparo con lo que está pasando y sería dificilísimo, pero dime 5 marcas de automóviles, ¿no? Entonces, dime 5 marcas de cigarrillos, ¿no? Se fumaba mucho en aquel entonces. Y 5 marcas de bebidas, de gaseosas o refrescos. Entonces te decía, esas son las marcas que están en el tope de tu recuerdo. Si ustedes quieren estar en el top of mind de sus clientes, tienen que crear una marca personal, ¿no? Y yo me lo tomé muy en serio y entonces todos mis conocimientos de la universidad los volqué a eso, a crear una marca. Y hoy me doy cuenta de que fue algo bien, bien interesante lo que resultó, porque sí, o sea, yo me lo clavé en la mente, ¿no? Fíjate, cosas tan sencillas como estas. Yo pensaba, se manejaban las cosas de una forma bien distinta, bien análoga. Entonces, si tú ibas a darle el llamado a un locutor para hacer unos comerciales, veías tu agenda, ¿no? Tenías una agenda en el escritorio, de esas de escribir. Después tomabas el teléfono, sacabas una pluma, volteabas a ver la hora y decías, aquí tengo un reloj ahí, necesito que este cuate esté a las tales en el estudio tal. Entonces yo dije, ¿cómo me le meto hasta ahí al cliente? Entonces yo empecé a crear una serie de artículos promocionales cuando mis compañeros le daban botellas o les daban chocolates a sus clientes para fin de año. Yo dije, no, yo voy a hacer un reloj de pared, padre así de acrílico, que además de que tenga una imagen alusiva a la publicidad y todo eso, tenga mi marca abajito, de manera discreta, ¿no? Y el siguiente año le voy a dar un portaagendas que tenga incluso las hojas con una marca de agua. Y luego le voy a dar unas plumas que tengan un contenedor especialmente para la pluma. Y luego le voy a dar una taza con una leyenda y una onda vaciada que cuando esté tomando así, adentro vea el nombre, ¿no? Y luego le voy a dar una carpeta para calificar tomas y cuando vaya a los estudios. Entonces luego le voy a dar una backpack porque tiene que meter su laptop y entonces le voy a copiar unas backpacks, me acuerdo, de Gap, que en ese entonces eran muy comerciales, cruzadas así, y la llevé con un costurero, le dije, desármala y hazme una igualita, pero que diga Mario Filio, aquí así, leve, my friend, o sea, que no se vea el logote así, no, fin. Entonces yo lo que empecé a crear fue una marca que se convirtió en la presencia en muchos estudios de grabación, agencias de publicidad, plumas, bueno, ya después entraron las USBs, me acuerdo que hice USBs, y un día un amigo me dijo, un conocido me dijo, tú eres el famoso Mario Filio. Y dije, uy, le caeré bien o mal, porque de entrada como que molesté. Eres el que, y yo dije, va a decir el que hace comerciales, eres el que hace tacitas, ¿verdad? Y dije, hijo de Dios, este está tirando mala onda. Entonces le dije, ¿tacitas? Déjame ver.
¿Cuándo las viste? Porque todo depende. Este año se hicieron agendas. No sé qué esté haciendo el departamento de publicidad, viejo. Ahorita. Pero entendí que crear una marca y ponerla en el tope de la mente de la gente es algo que se construye todos los días, ¿no? Y al final del día a la gente a veces no les gusta la venta, no les gusta venderse y todo el tiempo nos estamos vendiendo. Todo el tiempo, sí, todos los días te vendes. ¿Qué podrías recomendarle a una persona que justo es de, no, bueno, es que yo estudié comunicación porque justo le temo a las ventas o le temo a los números? Y, a ver, esto viene de mí, pero es todo el tiempo nos estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestra marca personal, y por eso es la importancia de crearla, de hacer nuestras propias tacitas y nuestras mochilas. Y a ver, a lo mejor y no tiene que ser algo tangible, pero sí van a ser detalles, sí va a ser buenos días cuando llegas a un lugar, sí va a ser presentarte de nombre y apellido, sí va a ser tener un detalle con alguien más. Es la forma en la que tú desarrollas una marca personal con alguien más, pienso yo. De acuerdo. ¿Y de qué manera, Mario, podrías recomendarle a alguien que comience esta labor de venta personal desarrollándose para ser la persona que quiere ser? Mira, yo creo, Javi, que lo primero que necesita alguien para vender una idea o para venderse es estar definido. O sea, si no estás definido en el concepto total de la palabra, en todo el alcance de la palabra, y esto cuesta trabajo a mucha gente hoy en día, incluso gente que está en octavo semestre o a punto de salir de la universidad, todavía no están definidos y no saben qué van a querer. Yo voy mucho a las universidades, platico mucho con los estudiantes de primeros semestres, incluso de las prepas, y después ya a punto de salir. Y gente que termina carreras como lo platicábamos antes de estar al aire y que aún no están convencidos. Entonces yo creo que cuando ya vendes algo es porque tienes que venderlo convencido de que es lo mejor. En la época de las redes sociales, cuando entran las redes sociales, yo como publicista, como comunicólogo, veo una ventana gratuita además, que dices, ahí puedo proyectar lo que yo quiera, pero también se cometen muchos errores que se proyectan. Entonces, saber qué es lo que quieres primero y para qué lo quieres determina la manera en la que te vas a vender. Yo te estoy vendiendo este choro que te estoy soltando ahorita, ¿no? Y si te fijas, no solamente cambié el ritmo y el tono de mi voz, ¿no? Te estoy volteando a ver, estoy señalando, o sea, todo el lenguaje no verbal que estoy ocupando y también el lenguaje verbal que estoy ocupando se altera y se modifica. Si comparan ustedes los que están viendo esto y tiran un poquito para atrás el programa, se van a dar cuenta que hace rato yo estaba hablando acá, ¿no? Y estaba bien prendido hablándoles de las ventas y de que las tasas. Y ahorita lo que estoy tratando es de venderte otra idea, ¿no? Entonces, quiero primero convencerte de algo de lo que yo sí estoy convencido, ¿no? O al menos quiero que sepas o que creas que así es. Me parece brillante porque justo esta moderación, a ver, hay algo mágico detrás de la voz y mucho más de trabajar con la voz, que detrás de esa voz vienen las palabras y vienen las ideas. Entonces, la forma en la que tú transmites a través de esta herramienta que es tu voz esas ideas, tú puedes hacer un cambio excepcional en el mundo que te rodea. ¿Tú lo has visto de manera tangible, Mario? Sí, sobre todo porque fíjate que encontré y descubrí un elemento. Al paso de los años, después de hacer tantos personajes, empecé a identificar algo en la gente. Y a lo mejor es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de hacerla lo más sencillo. Cuando empiezo a ir a encuentros en universidades o a eventos donde la gente identifica que tú eres la voz de un personaje de su niñez o algo así, y te dicen, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Mira que eso no es algo muy común en los actores del doblaje, o no lo era, ¿no? Y entonces yo empiezo a identificar que sí, vente, y abrazas a alguien y sientes su respiración y su corazón. Y dices, ay, chis, ¿qué está pasando, no? O sea, es que estoy muy nervioso, señor. Y yo digo, ¿por qué estoy creando yo eso? Y entendí que no era yo, era básicamente las palabras que se quedaron grabadas en la mente de muchas generaciones porque les provocaron, aquí la clave,
una emoción. Entonces, si tus palabras provocan una emoción, el impacto es doble. Y yo lo puedo decir de esta manera. Yo recuerdo cuando yo era niño escuchar series de televisión como Enano, ¿en dónde están Betty y Vilma? No lo sé, Pedro, pero vamos a comer una broncohamburguesa, ¿no? O escuchar a Scooby-Doo, ¿dónde estás? O esas cosas, ¿no? Y a mí me emocionaba, ¿no? Era mi niñez, ¿no? Y hasta la fecha oigo unas cosas de esas y digo, ¡uy, Benito Bodoque, Don Gato y su pandilla! ¡Wow! Los Thundercats, ¿no? Este tipo de programas de mi época. Lo mismo que entras y hueles en una casa y dices, huele a sopa. O oyes una canción y dices, esa es de cuando yo, ¿no? Todas esas cosas que te provocan una evocación, que es traer un recuerdo asociado a una emoción, te hacen que se te fijen ideas y momentos. Eso lo puedes lograr con tu voz. Si tú logras con tu voz que alguien te recuerde por el tono, por las palabras, o porque les provocaste una emoción, el impacto en la comunicación es enorme. Y mencionabas antes un punto muy importante que es, bueno, tienes que conocerte. Tienes que saber de dónde surgen tus intenciones para saber exactamente quién eres y qué es lo que deseas al final del día. Es difícil quizá recordar en aquellos momentos cuando estabas todavía en la preparatoria o incluso en la secundaria que te lanzan a este mundo ya un poco más maduro, en el que estás descubriendo exactamente quién eres. Estoy seguro que va a haber gente de a lo mejor unos 15, 16 años, si no es que más, quizá menos. Pero, ¿qué le recomendarías a alguien que está buscando ese sentido de identidad todavía? Yo creo que aquí hay un elemento importante para descubrir qué es lo que te gustaría hacer. Y fíjate qué interesante, porque no es lo mismo lo que me gusta a lo que puedo hacer. Mucha gente te puede decir, a mí me encantan las pizzas, pero de eso a que las puedas hacer es otra cosa, ¿no? En el doblaje es muy común que se te acerque la gente, uy, es que a mí me fascina el doblaje, yo quiero hacerlo. Y es muy distinto eso a que lo puedas hacer. Entonces aquí hay un elemento que no tiene pierde. Yo lo aprendí hace muchos años y lo empecé a compartir y consta de 4 puntos bien fáciles. Tomas en cuenta los antecedentes, de dónde vienes, con quién vives, qué viste en tu casa, qué se dedicaban, qué hacían, ¿no? Eso es así como que le vas metiendo a la cabeza del niño las primeras cosas. Después empiezas a ver cuáles son tus primeras influencias. Si te llevaban al cine, si te llevaban al teatro, o si tú jugabas boliche, o te llevaban a jugar golf, o te llevaban a jugar fútbol, ¿no? Influencias. Entonces ya tienes lo que se hacía en casa para vivir, o tu familia en general, qué hacía, qué se dedicaban, si eran comerciantes, si eran empleados, o si eran doctores, o si eran artistas, o sea, ¿no? Sumado con las influencias, lo que te gusta, qué series de televisión ves, qué juegos haces, qué deporte haces, si tienes oportunidad de viajar, lo que sea, ¿no? Y después se define tus estudios, tus inicios. Entonces, si tus papás eran dentistas y tus influencias eran la música clásica, muy probablemente a lo mejor una de estas dos te define para empezar a hacer algo. Entonces tú empiezas a practicar un instrumento o tú empiezas a investigar sobre medicina o te gusta. Esos son tus inicios. Y luego se tiene que eso consolidar con los estudios. El ejemplo te lo pongo así. Mi papá se dedicaba a la actuación y nos llevaba a foros de televisión y nos llevaba al teatro. Mi mamá era pianista y le gustaba la música, entonces nosotros oíamos música todo el tiempo en la casa. Desarrollo del oído, actuación. Y yo en la escuela era un niño gordito, súper buleado. Entonces, ¿sabes cómo salí adelante para que me aceptaran? Haciéndoles voces, contándoles chistes. Y entonces decían, ¡ay, qué chistoso! ¡Ay, llamen al gordo que venga, ¿no? Entonces yo era el gordo que contaba los chistes y era el gordito que cantaba en las fiestas. Entonces, eso que vi en mi casa se convirtió en algo donde me empecé a volver muy bueno para comunicar. Y yo dije, ¿qué carrera puede incluir esto? Y conocí a unos amigos de mi hermano que estudiaban comunicación. Y dije, yo quiero eso. Es una guía, no es la ley ni es la fórmula perfecta. Pero yo sí creo que la gente tiene que identificar para qué sirve
¿Qué lo hace diferente a los demás? Fíjate, lo que tú haces no necesariamente mejor que otros, pero que sí te hace diferente, te distingue. A lo mejor no eres el mejor en el equipo de fútbol, pero tu estilo es muy particular y muy distinto, porque entre todos hacen un equipo y ganan o lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que definir tus fortalezas es lo más importante. Y platicábamos casi al principio sobre el tema de encontrar pasión en lo que haces y la forma en la que esta pasión a lo mejor, y tú como decías, es que me encanta el doblaje y es que yo vivo para el doblaje y es una persona que quiere empezar este camino y probablemente más hacia adelante una vez que comience, porque es importantísimo comenzar a actuar en lo que hagas y empezar a darle. Pero a ver, empiezan este camino y ya después, vamos a decirlo de esta forma, entonces, Mario, tú empezaste a lo mejor con tema de comedia y terminaste en locución comercial y después en doblaje. Y es algo que no tenías en el radar y que se va dando en el camino. ¿Qué le recomendarías a alguien que todavía está por emprender ese camino? ¿Cómo puede encontrar esa pasión? Lo más importante es estar informado. Y hoy la información es mucho más accesible que antes. Hoy una persona puede tomar un curso en línea de lo que le guste. Hoy una persona puede investigar a otros que se dedican a algo que te llame la atención. Antes no había eso. Fíjate, yo tengo muchos años dando cursos, tanto para gente que está estudiando para la actuación, el doblaje, como para aquellos que quieren utilizar su voz mejor, lo que platicamos. Ejecutivos, fuerza de ventas, podcasters, influencers, vendedores, call centers, de todos los que tienen que hablar. Pero hoy cualquiera que esté en su casa pone técnicas para hablar mejor. Te salen 1000 opciones. En mi época no había nada de eso. Era rarísimo que alguien te enseñara a hablar y te enseñara técnicas vocales y te enseñara. Entonces tienes que estudiar actuación y meterte ahí al teatro y a ver qué onda, ¿no? Entonces yo creo que lo más recomendable para todos los que estén inquietos y deseen conocer sobre algún tema que les llame la atención, porque si te llama la atención, ya es por algo. Yo creo que nadie se va a investigar acerca de, no sé, cosas nada comunes, por lo menos en México, rugby, ¿no? Si no le llamó la atención y lo conoce y sabe qué onda, ¿no? Entonces, doblaje, ¿no? Pues hoy en día se oye mucho acerca del doblaje, pero antes no se oía. Entonces, investigar. Yo creo que investigar y, ¿sabes? Sobre todo, escuchar a los que se dedican a ello, qué dicen, comparar opiniones, comparar escenarios, ¿no? Te aseguro que si tú hablas con otro actor de doblaje, te va a decir cosas totalmente distintas a las que yo te estoy diciendo. Para mí el doblaje tiene un valor y es una cosa muy especial, pero no es lo mismo para otros, ¿no? Todos tienen una visión diferente de esto, ¿no? No creo que nadie coincida. O sea, una cosa sí sabemos. La situación actual es maravillosa porque se produce muchísimo contenido. Antes habían 5 canales de televisión y se producían 3 series al año, 4 series. Hoy se estrenan 3 series al día, ¿no? O sea, con más de 10, 15 episodios. Entonces, hay una producción muy grande y eso crea muchas oportunidades. Entonces, sí, el tiempo está cambiando y la información está a la mano. Un punto muy importante, platicaba el otro día con Todd Nipola, que se dedica al real estate comercial en Florida, y decía en inglés, it's not what you know, it's who you know. Es decir, no es lo que sepas, sino a quién conoces. Y lo relaciono con el punto que acabas de dar, que es, bueno, pues acércate a preguntar. Y creo, también me lo decía Todd, la gente está dispuesta a aconsejarte, a platicar contigo. Lo único que tienes que hacer es preguntar. ¿Hubo alguna vez, Mario, un punto de quiebre en el que tú tuvieras un acercamiento con alguien que te diera a lo mejor ese empujón que faltaba o una oportunidad que te cambiara? Sí, fíjate que hace poquito platicaba yo con mi esposa y le decía, casualmente ya no lo sabía, le decía, cuando yo entré al doblaje, un actor de muchos años era amigo de mi padre, ¿no? Entonces yo creo que ahí, aquí, como bien lo decías, a quien conozcas es importante. Mi padre me recomendó con él porque él hacía mucho doblaje.
Y esta persona me llevó a las principales compañías. Y recuerdo estar en su auto, se estacionaba en un carro viejo, hacia afuera. Tenía un carro como de Batman, me acuerdo así. Era un carrote. Decía, súbete, hijo. Ahorita entramos a la compañía, pero primero quiero platicar contigo. Entonces ahí sentados íbamos viendo cómo entraban otros actores, ¿no? Me decía, mira, te voy a explicar. Ese que estás... No, esto no te lo puedo decir allá adentro. ¿No? Entonces me empezó a explicar. Él se dedica a esto, él hace esto, esta chica hace esto, esa señora es la voz de esta. Tú dices, no es cierto. Oh, te emociono. Pero él ha cometido muchos errores, pero le ha ido muy bien. Y él le va muy bien haciendo esto porque también hace esto. Entonces, sí, claro, eso fue determinante, ¿no? Tener una asesoría me ahorró hasta cierto punto mucho tiempo. ¿Y qué creo que es lo que ha pasado en la actualidad? Cuando la gente toma cursos, talleres que te brindan una técnica, te ahorran años, ¿no? Te ahorran tiempo, mucho. Te dan un shortcut que te va a llevar por un camino un poco más rápido, ¿no? ¿Hay una manera que favorezca más, o sea, hay tipos de acercamientos para buscar algo en alguien más? Es decir, cuando alguien se acerca contigo, hay una mejor manera, un mejor approach para que llegue alguien a decirte, Mario, me quiero presentar, me gustaría un consejo. Justamente en el approach yo creo que está el que yo te pueda recordar y te asocie. A mí me ha pasado mucho en eventos donde conoces a mucha gente que te marca y te dice, ¿te puedo contactar? Sí, yo a través de mis redes contesto todo, ¿no? Entonces, te escriben y soy fulano de tal que... Y entonces provocó en mí alguna emoción que hace que yo lo recuerde, volviendo a lo que te comentaba hace rato, ¿no? Algo dijo o algo hizo que hace que yo te recuerde, para bien o para mal, ¿no? Ah, tú eres, no, pues mejor ahí muere, ¿no? O sea, pero sí es un momento determinante el approach. O sea, ¿cómo te quieres vender en un acercamiento primero? ¿Qué es lo que quieres decirle? ¿Sabes qué me pasa mucho? Se me acerca mucha gente que me empieza a hacer voces. Y que me hacen voces de personajes que ya existen, ¿no? Justo hoy hablaba yo con una persona que me mandó un demo, porque es la manera en la que los locutores nos vendemos, enviamos los actores de voz, los artistas de la voz. Grabas un demo y se lo mandas a posible gente que te pueda recomendar. Y cuando me mandó su demo, empecé a ver puras cosas que ya existen, haciendo la voz de una película, haciendo una voz. Y yo le decía, ¿sabes? El acercamiento a los directores es bien importante en el que muestres no lo que te gusta, sino lo que sabes hacer. Si tú me mandas un demo haciéndome la voz de Goofy, seguramente no me va a gustar, porque yo hago la voz de Goofy, ¿no? Entonces tendría que oír a alguien que fuera yo para que dijera, ándale, esa es la voz de Goofy, ¿no? Por más cercano que sea, te dijo, mejor haz algo creado por ti, original, o sea, para que yo te crea, ¿sí? Si creas algo original, yo te voy a creer. Si tú creas algo o si recreas algo que ya existe, pues solo vas a ser un fan dub, y el fan dub no es muy bien visto en el mundo del doblaje. Y mencionabas la importancia de diferenciarte. Y podemos relacionarlo con la marca personal, podemos relacionarlo con la forma en la que te perciben los demás, pero tienes que dar ese plus para que seas diferente y te puedas hacer ver de entre los demás, ¿correcto? Claro. Y eso pues justo no viene de la imitación. Si bien puede servir como una base, inspirarte de alguien más, cada quien tiene que encontrar su propia voz. ¿Cómo encuentras tu voz? Yo creo que tu voz es la que hace que haya una respuesta, y una respuesta positiva. En un caso así específico es, oye, yo sé hacer la voz de Mickey Mouse. ¿Sabes quién hace la voz de Homero Simpson? Todos. Todos. Entonces haz algo que no sea, algo que salga del montón, ¿no? Entonces creo que crear cosas originales y sobre todo en mercadotecnia y en emprendimiento, se habla mucho del diferenciador, ¿no? En un mercado, ¿qué ofreces tú de diferenciador?
para que yo decida ir contigo, ¿no? ¿Cómo puedes crear algo distinto para que yo me fije y te recuerde, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la observación y tiene que ver mucho, insisto, con el análisis del mercado al que vas. Todos nos vendemos como... Y volvemos al inicio, todos nos vendemos, todo es una merca. Y finalmente, si conozco el mercado y sé que para que me recuerdes, me acerco a ti y te digo algo que puede ser original y diferente, seguramente te vas a vender mejor que quien haga lo que todo el mundo hace, ¿no? ¿Cuál es un elemento que tú ves a alguien y dices, él es un profesional o ella es una profesional? Identificas a la gente que cree en lo que tiene, aunque no necesariamente sea lo mejor, la identificas luego, luego. No duda, no le duda. ¿Ah? O sea, a mí me gusta oír a alguien que cree en lo que hace y lo defiende. Y mira, con la vida vamos cambiando y cambiamos de creencias también, ¿no? O sea, de repente tú eras muy fan de una cosa y pasaron los años y te convenciste de que pues, se puede convertir en otra cosa. Pero de principio yo confío en alguien que cree y sabe defender lo que cree. Y sabe defenderlo y sabe venderlo porque está... Y tiene la apertura de escuchar otras cosas, pero pues, es un poquito lo que decíamos, esta definición, ¿qué voy a vender? ¿No? O sea, voy a vender a alguien inseguro. Fíjate, en la voz es muy, muy común. Yo en el medio de la voz lo identifico fácilmente, ¿no? En la manera en la que la gente se comunica. Cuando alguien no sabe qué decir, cuando alguien duda, cuando alguien tiene muchas muletillas, ¿no? Yo te veo que tú antes de hacerme una pregunta, escuchas lo que estoy diciendo. Y cuando tiras la bala, la tiras sharp, ¿no? O sea, vale, my friend. O sea, no le dudas, ¿no? Entonces, esto es, escucho, analizo qué está diciendo este cuate. De hecho, es la base de la entrevista, ¿no? Puedes traer una lista de preguntas. He ido cantidad de entrevistas donde tienen así 10 preguntas y no pelan nada de lo que le estoy diciendo y, bueno, vamos a la siguiente. Y dices, probablemente de lo que te acabamos de decir podría haber salido algo bueno, ¿no? Claro. Analizar, escuchar y entonces actuar. Me gustaría también, porque, a ver, la gente que entró a este episodio a escucharte, seguramente está esperando como de, oye, bueno, que nos platique cómo es grabar y cómo es el mundo de la locución, cómo es el mundo del doblaje. ¿Qué le podrías decir a alguien? ¿Cómo es? Es más, vamos a hacerlo como una actividad. ¿Cuál es el día perfecto de Mario Filio en la oficina? Llega y ¿qué es lo que va a pasar en ese día? Lo adoro porque a mí me gusta hacer todos los días lo mismo, pero jamás igual, ¿no? Entonces, yo normalmente tengo una agenda con una programación. El día perfecto es llegar, preparar una rica taza de café, encender mis equipos, prendo equipo, entrar a mi sesión, casi siempre se hacen en línea, hoy en día casi todas las sesiones se hacen en línea, y conectarte y poder trabajar en algo que te divierta, ¿no? Sorpréndeme, como dice de la película de Ratatouille, ¿no? Sorpréndeme. Entonces de repente tienes una grabación en donde eres Goofy y estás hablando con el Pato Donald, ¿no? Estás trabajando eso. De repente, gracias, corte A, entras a una escena en donde estás en esta de los demonios, ¿cómo se llama la de anime? Demon Slayer. Slayer, y eres un personaje oscuro, todo misterioso, ¿no? Y luego sales de ahí y eres Miss Piggy para los Muppets, ¿no? Y después terminas con eso y estás vendiendo un producto, ¿no? Haciendo un anuncio. Entonces es distinto todos los días, aunque todos los días trabajo grabando y haciendo doblaje y anuncios comerciales y videos corporativos y aplicaciones de audio, pero nunca es igual. O sea, te vas moviendo de una cosa. Es tan divertido. Yo no me veo todos los días grabando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como si leyeras el mismo libro todos los días. Qué aburrido, ¿no? Una sesión de grabación se hace totalmente diferente dependiendo de la historia. Y una cosa que es bien atractiva en nuestro trabajo es que jamás conocemos el script hasta que empieza la sesión. Yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver en una entrevista que hace poco le hice a Will Smith cuando vino a promocionar una película. Yo le decía, ¿con cuánto tiempo de anticipación tú recibes un script de una película?
Me decía, pues a veces un año, pues, a veces meses. Digo, ¿sabes cuándo me entero yo qué vas a decir tú en una película? Cuando me paro frente al atril. Entonces, creo que para responder tu pregunta con lo más cercano a lo que vivo yo día a día, se llama factor sorpresa. Y la capacidad que tengas de adaptarte a las sorpresas te hará un mejor actor o un mejor intérprete. Porque haz de cuenta que te dicen, ok, ahora eres un asesino, ahora eres un anciano, ahora eres un conejo de Winnie Pooh, hoy eres Goofy, mañana eres Will Smith y pasado mañana eres Obi-Wan Kenobi, ¿no? Entonces, te enteras en cada momento y sales de una cosa y te metes a otra y tienes que de veras hacer todo un cambio de emociones, de personalidad y en el momento leer, estoy como, estás deprimido. Deprimido, yo que tengo que ir a depresión, ¿no? ¿Se graba? No, dame un ensayo, espérate. ¿No? Haces un ensayo, 2 ensayos, se graba, ¿no? Y tú lo sabes, a ver, si tú has escuchado alguna serie doblada o alguna película doblada, si notas que está doblada es que no estuvo bien hecha. Entonces hay un elemento que determina eso, credibilidad. Para que me creas lo que te estoy diciendo, tengo que ser real. La emoción que está experimentando Obi-Wan tiene que ser real. La emoción que está experimentando el rey Julian de Madagascar tiene que ser real, no puede ser fingida, ¿me entiendes? Eso es la actuación, es el juego de la actuación. Emociones reales que provocan reacciones reales. Y lo mencionabas, que es la importancia de, mira, quizá no te acuerdes exactamente qué fue lo que te dije, pero sí te vas a acordar lo que estabas sintiendo en ese momento. Y en el momento en el que tú puedes generar una emoción, y digo, por supuesto, eso viene de una emoción propia, ¿no? Dices, es que yo tengo que estar concentrado en lo que está sintiendo ese personaje, ya lo tengo, entonces lo transmites. Y no se va a acordar el público quizá exactamente cuál era el diálogo, pero sí va a saber lo que estás intentando transmitir. No, y yo soy malísimo por eso. De repente me dicen, oye, ¿puedes repetir el diálogo que decías en no sé qué película? Y yo no me acuerdo nunca, no me acuerdo de los diálogos porque, y esto no está bien que lo diga, pero aprovechando que estamos aquí entre puros cuates, es muy raro que yo vuelva a ver un trabajo que hice. Mira, tengo mis favoritas, para serte honesto. Me encanta ver La princesa y el sapo. Es una de mis películas que podría ver 1000 veces. Y entonces, pero tampoco me sé los diálogos, ¿no? Entonces de repente, oye, cuando le dices no sé qué a no sé qué, dices, ayúdame, ¿no? Un poquito. Hay una anécdota que cuento muy a menudo de un viaje que hice hace muchos años al Perú y se me acercó un cuate con un cosplay de Obi-Wan increíble, increíble, mano. Sobre todo del Obi-Wan de Clone Wars, que como que en la serie animada hicieron un diseño del personaje bien padre, ¿no? O sea, el vestuario es así como puros trazos. Entonces este amigo consiguió el traje de esa versión y llegando a un evento así multitudinario realmente, pues era muchísima gente, me dice, oye, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si yo actúo la escena en la que Anakin pelea con Obi-Wan en el planeta de lava y no sé qué? Entonces, tú di la escena y yo hago la mímica porque me la sé perfecto. Y dije, tú te la sabes, pero yo no. Bueno, ya, vamos a iniciar. 5, 4. Le digo, espérame. A ver, ven. ¿Sabes qué, amigo? La verdad, yo no quiero que quedes mal ante tanta gente. Yo quisiera que quedaras bien. Y como hicimos varias versiones de la escena, dime cuál es la que tú te sabes. ¿Para qué? Porque hicimos la versión internacional y la latina y la no sé qué, ¿no? Ah, sí, yo me sé la que decía, tú eras el elegido, debías acabar con los Sith, no unirte a la fuerza. Ah, ¿esa es la que te sabes? Ok, ya la tengo. Yo, con tal de que quedes bien tú, no te preocupes, amigo, aquí estoy para protegerte. Y así, gracias a eso, salió muy bien. Porque yo no me acordaba de los diálogos, ¿no? Y muchas veces no me acuerdo, ¿no? Pues lo haces una vez y hasta la vista, ¿no?
Y es un plus que de alguna forma lo haces con cariño, ¿no? Porque, a ver, tú Sí, te dedicas a siempre, esto. siempre. Y ya el conocer aquellos personajes con los cuales la gente se encariñó mucho, porque, a ver, no has hecho 5 personajes, deben de ser más de 100. Sí, muchos. Entonces, realmente te enfocas en los más importantes para aquellos que te siguen. Sí, y fíjate, de repente me preguntan mucho. Hay preguntas que son así muy repetitivas, pero hay una que me preguntan siempre. ¿Cuál es el personaje que usted más quiere? ¿No? Y en realidad esto sería injusto, pues es como que le preguntas a un papá cuál es el hijo que más quiere y probablemente tendrán un favorito, pero tampoco lo van a decir, ¿no? Pero a mí se me hace que me queda clarísimo cuál es el que más le gusta al público, ¿no? O sea, y dependiendo, ¿eh? Hay fans que son muy de un nicho y otros de otro nicho. Entonces, los de Star Wars son maravillosos. Les encanta todo lo que tenga que ver con Obi-Wan y las historias, ¿no? Y de pronto hay otros que son muy de Shrek, ¿no? Y el espejo mágico de Shrek. O a otros que son fans Disney totalmente, ¿no? O sea, todos los que son fans Disney, oye, tú hiciste al príncipe Felipe, hiciste a Gus Gus, hiciste al conejo, hiciste al profesor Doppler en el planeta del tesoro. También te escuchamos en Nemo, buscando a Nemo, o en Monster Inc. Y entonces se saben toda la historia, ¿no? Entonces es increíble que lo que tú haces con cariño, como bien decías, se queda en la mente de la gente. Y sabes, yo cada vez que estoy grabando algo, imagino a alguien del otro lado que lo está escuchando y qué es lo que quiero que sienta, ¿no? Y ese alguien que imagino siempre del otro lado resulta que soy yo, de niño. Imagino a Mayito de niño ahí sentadito. Digo, quiero que te emociones, quiero que lo disfrutes. Y me parece un súper ejemplo. Uno que ponías es que no hay diálogo pequeño. El de un niño voló sobre mí y con su rayo láser. Y eso es una cosa de nada que ningún otro idioma trascendió. Y porque tú diste ese distintivo, lo hablábamos hace ratito, hay que darle ese twist especial que tú le das con cariño. Y no hay diálogo pequeño porque si es un trabajo que haces tú, lo tienes que dar al 110%. Y la gente lo va a recordar. O sea, yo veo cómo la gente se ríe cuando dices, un niño flotó sobre mí. Pero también recuerdan mucho cuando dices, los peces son amigos, ¿no? O Charlie, trae más puertas, vengo inspirado. Entonces dices, esas pequeñas frasecitas, o aquel de, y la princesa Fiona, aunque vive en un mundo no sé qué. Dices, ¿qué? En tiempo no habla mucho, el espejo habla nada. Bueno, ¿sabes quién no habla casi nada? Y la gente lo recuerda. Hay un sector muy especial de las películas de Harry Potter en donde sale uno que hago que es el... He hecho un par de personajes para esa saga, pero la primerita, el primero que hice fue un sombrero que dice, interesante, irás a Gryffindor, ¿no? Y la gente recuerda al sombrero seleccionador que sale un ratito en la película nada más, ¿no? Sí, no hay personaje pequeño. No hay personaje pequeño. Yo acabo de terminar un curso que di en línea de doblaje y hay gente que le toca hacer un personaje pequeño. No, no todos pueden tener un personaje largo, ¿no? Les digo, aguas, ¿no? Que un personaje bien hecho, un personaje... ¿Sabes? Es más difícil. O sea, que quede bien algo más pequeñito. Es más difícil. O sea, lo tienes que cuidar más, ¿no? Y hacemos también, esta oportunidad la tomamos para decirles que en mfilio.com pueden encontrar cursos que da Mario de locución, de doblaje, y que es una biblioteca de contenido que les funcionará muchísimo y también para que estén al pendiente de sus redes para cuando suba todo este tipo de eventos, para que lo puedan Sí. acompañar. Sí, porque a la gente que le interesa pueden avanzar, entrar a los talleres en línea, tomar todos los módulos de inicio y después unirse a prácticas en tiempo real. Mario, tengo una duda que, por ejemplo, en su momento, Tribilín, bueno, Goofy era Tribilín, Tribilín, sí. Tinkerbell era Campanita. Sí, sí, sí. La rana Kermit antes era René. René. ¿A qué se debe esa como homogenización de los personajes a nivel internacional que antes no sucedía? Y qué fuerte, porque le cambias en la mente al público esto,
pero al menos Disney ha apostado a las nuevas generaciones siempre, ¿no? El trabajo hecho con las pasadas generaciones, como estuvo bien hecho, ahí va a mantenerse, no pasa nada. Fíjate, hubo una época en que empezaron a estandarizar todo. Y no solamente a estandarizar los nombres, sino las voces. Justo yo me integré en una época en la que dijeron, necesitamos encontrar una voz que tenga el voice match perfecto. Y ya no podemos tener versiones diferentes de los personajes. No sé, ellos decidieron esta estandarización internacional. A mí me tocó entrar a hacer a Goofy en esa época, incluso a Miss Piggy, porque Miss Piggy siempre la hizo en Estados Unidos un hombre y buscaban que le hiciera un hombre y aquí la estaban haciendo mujeres, ¿no? Entonces, justo entré en ese momento y, ¿sabes? Me tocó hacer a Goofy en reacciones para otros países. Se llevaron las reacciones del los gritos y todo eso a tracks en alemán y en italiano y en otros donde solo se usaban las reacciones, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad, bueno, ya hace algunos años, de dar una conferencia con Bill Farmer, que es la voz original de Goofy bueno, es la voz en inglés. Porque decir original, pues, ¿cómo te explico que son 600 millones de hispanohablantes contra pues, cuántos norteamericanos que escuchan al Goofy en inglés, ¿no? Y probablemente en muchas partes del mundo lo escuchen en inglés. Pero de verdad, los hispanohablantes estamos creciendo de una forma tremenda. O sea, y yo le decía, oye, y todas las reacciones, ¿cómo le haces para el grito? Porque yo lo hago así, y la risa. Me dice, no, yo no los hago. ¿Cómo? Probablemente los hice al principio, pero ya no los hago. Están de stock ahí. Entonces, cuando requieren, nada más los pegan, ¿no? Y dije, ¡ay! Yo cada vez que grita y cada vez que lo tengo que hacer, no me desgañito cada vez que Goofy sale volando. ¿No? Es de verdad interesante porque el conocer a los actores originales no era algo muy común antes. Siento que trabajar con Disney, y que por cierto se tendría que decir Disney. Disney. Pero trabajar con la compañía de Disney debe de ser como el más alto tope de calidad, ¿no? Y hiperregulado y súper cuidado todo tipo de detalle. Trabajar con Disney, primero me gustaría saber cómo llegaste a empezar a trabajar con esta súper prestigiosa compañía y qué es lo que ves de diferente que a lo mejor alguien que tiene algún estudio en este momento está escuchándote y le podrías dar un consejo. Oye, este estándar de calidad te conviene empezar a implementar o depende del cliente o de qué manera podríamos tener como este top notch. Sí, bueno, en realidad el acceso con Disney en mi época tiene que ver con las distribuidoras y los estudios que le dan servicio a las distribuidoras. La producción se hace en Los Ángeles y llega directamente a las manos de las distribuidoras. Antes se llamaba Buenavista y así muchas que son las que llevan el producto a los mercados internacionales. Y ellos seleccionan las salas de grabación en donde se van a hacer las versiones. Entonces tú tienes que reportarte con las salas de grabación y con los directores para que ellos te conozcan. Tuve la bendición de conocer a uno por estar haciendo Plaza Sésamo, nunca se me va a olvidar. Yo hacía canciones para Plaza Sésamo y hacía... Pero nunca Muppets, hacía solo los cortitos que van entre las canciones. Ya sabes que salía una caricaturita de un tipo que estaba amaestrando unas focas y 2 focas, 3 focas y no sé qué. Y luego salía un elefante en un zoológico y lo bañaban con una manguera y cantaban el elefante se baña. Entonces todas esas cosas hacía yo. Casualmente el director de esas canciones fue contratado después por Disney. Entonces, pues por ahí me llevó, ¿no? Y luego entró en su lugar un amigo mío queridísimo que empezamos juntos. Entonces nos conocíamos perfecto. Pues él fue la voz de Mickey muchos años, la voz de Stitch y la voz de Timón y muchos personajes, ¿no?
Raúl Aldana. Entonces, brothers, de que conocíamos el trabajo del otro y me decía, oye, yo quiero que audiciones para esta película, a lo mejor te queda. Y digo, no, él te lleva a la audición, pero quienes deciden es en Burbank, ¿no? Entonces, pues tienes que estar en el lugar correcto en el momento correcto. No subestimen ningún momento, porque de repente la persona, a lo mejor tú y yo nos vamos a topar en otro lugar, en otro momento, y en una situación también así definitoria, ¿no? Eso es interesante, estar en el lugar correcto y siempre haciéndolo de manera honesta, que no te arrepientas de nada, porque a lo mejor dije algo que no debía. Y tienes razón, Disney ha buscado un estándar mundial para que cuando tú hagas el zapping a chino mandarín o lo hagas a coreano o lo hagas a portugués o lo hagas a latino o lo hagas a español ibérico o castellano, la voz suena igual. Y para muestra de esto, hay estos videos increíbles, los hay de La Sirenita, los hay ¿cómo se llama? Frozen y de otras, en donde están cantando se llaman multilingual versions de canciones, en donde va cambiando la canción y le van poniendo el título de en qué idioma va. Busquen el de Las Sirenitas, de los más impresionantes, o el de No se habla de Bruno, de Encanto, y vas oyéndola, es la misma voz. ¿Cómo la va cambiando de danés a sueco, de inglés británico a inglés americano, de español latino a castellano? Y dices, wow, ellos se clavaron en los estándares. El estándar de que vayas a Disney Japón y compres un muñeco y tenga una calidad perfecta, ¿no? ¿Te imaginas cómo seleccionan a sus proveedores y cuidan los QC ahí? Sí, están tremendos, ¿no? Me encantó la historia porque justo me da a entender un poquito que solamente haciendo la cosa, haciendo aquello que debes de hacer, es como llegas al camino en el que debes de estar. Si no hubieras estado tú en ese momento haciendo lo que te correspondía, nada más, imagínate, tú esperando a que llegue esa gran oportunidad, No, pero en tu casa, nunca va a suceder. Entonces tienes que estar actuando en la chamba en la que estés, en el momento en el que estás, y la vida es la que te lleva a esa gran oportunidad. Sí, y yo creo que fíjate, esto te lo preguntan mucho los jóvenes, ¿cómo puedo audicionar para un personaje determinado? ¿Y sabes por qué un director te llama para un personaje determinado? Porque si lo conoces y te conoce, el director no te selecciona porque tengas la voz parecida a la de un actor o la de un personaje. Te selecciona porque tengas la actitud que él necesita para el personaje. Y si el director te conoce bien y sabe que tú eres de determinada forma, dice, me va a servir para lo que yo necesito. Que se me va a olvidar que cuando hicimos el espejo de Shrek, muchos me dijeron, yo pensé que era Jorge Alberto Aguilera, el de Los Cuates de Provincia, ¿no? Y era una broma local que teníamos, es un chiste local que tenemos Jorge Alberto Aguilera y yo de soy locutor profesional, ¿no? Siempre que nos vemos, ¿cómo estás, Jorge Alberto, locutor? Bien, Mario Filio, locutor profesional, ¿no? Que era como la burla del locutor, ¿no? Perfecto. Y eso fue lo que me pidieron. Oye, necesitamos que seas un locutor de un programa de concursos. Y aquí están. Las solteras entre las que puedes elegir son. ¿Eh? Entonces, si eso lo oye el director y te conoce en una fiesta y sabe y es tu amigo, desafortunadamente, ¿no? Ahora los demos, como te decía yo, te ahorran mucho ese camino. Yo te mando un demo con lo que sé hacer. Y piensa la gente que es un tema excluyente de nepotismo dentro del ambiente. Sí. Me gustaría aclarar que no es el caso porque sucede en todos lados. En y todos lados. No es un tema propiamente de nepotismo, sino lo acabas de decir. Cuando conoces el trabajo de alguien, te permite confiar en esa persona para hacer el mejor papel. ¿No recomendarías a alguien que te va en primera que va a poner en riesgo tu trabajo, ¿no? Oye, tú conseguiste cosas que no funcionan o esto no me sirve. Sobre todo cuando representas a compañías que tienen esos estándares de calidad, ¿no? Entonces, ¿quién? Fíjate, yo me acuerdo de trabajos que hace, porque todavía está en el doblaje Raúl Aldana, pero de conseguir el voice match
de personajes que dices, qué bárbaro. ¿Cómo pudo haber metido a fulano? ¿No? Y sobre todo utilizar muchos star talents, que eso es algo muy criticado y que ha sido una tendencia en general en todas las distribuidoras, de conseguir star talents para los personajes, ¿no? Y que casualmente dices, qué bárbaro, qué voice match perfecto, ¿no? O sea, yo no sé si viste la película de Coco, ¿no? El que hace al ranchero ahí, pues ese es el Buki, ¿no? O sea, tú dices, qué bárbaro, ¿cómo se le ocurrió conseguir esto? Y primero había audicionado a Pepe Aguilar, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, ya desde decir, el que puede servir es este, ¿no? Sí, sí, la verdad, no necesariamente nepotismo, pero una cosa que es importante decir. Un buen director hace un pool de actores con los que va a garantizar que va a sacar el trabajo. Y se relaciona con lo que platicábamos de, oye, tienes que dar a conocer tu trabajo. Si el director en cuestión no sabe quién eres, no hay manera de que te llamen. ¿Cómo te van a descubrir? Claro. ¿De qué manera, Mario, puede una persona que de plano no conoce a nadie, no tiene nada de experiencia, bueno, de inicio a lo mejor le diríamos, bueno, estudia, ¿no? Prepárate. Sí. Y después, una vez que ya estés preparado, ¿de qué manera puede lanzarse al mundo para comenzar este camino de que lo conozcan los demás? Es una pregunta muy, muy complicada porque no hay ninguna línea definida en esto. Si a mí me preguntan, yo les puedo dar alguna recomendación. Yo les diría, estudia, prepárate porque como cada vez hay más gente queriendo dedicarse a esto, la competencia es muy fuerte y solo los mejores preparados van a librarla. Y no solamente hablo del mercado mexicano, porque hoy en día los elencos son internacionales, ¿no? O sea, en una misma película puede haber elenco de El Salvador, que de Colombia, que de Chile, que de Argentina o de Venezuela, ¿no? O de Ecuador. Lo importante aquí es, en primera, tener esa preparación, después acercarte con un buen demo que muestre tus características. Y un buen demo de voz es un audio cortito de 1 minuto y medio, en el que en un cambio rápido de personajes puedes mostrar pues lo que eres capaz de hacer. A lo mejor no puedes hacer muchos personajes, haces 2 o haces 3 o haces 4 y sin copiar ni imitar, sin producir voz fría. ¿Y después qué hago con eso? Bueno, hay dos formas. Hoy en día es muy fácil publicar y tener en las redes una personalidad. Casi todo mundo te puede encontrar en 2 minutos. Tener un buen material puesto en las redes es bien fácil y súper útil. Y después acercarte a las cabezas de la dirección y de los estudios de grabación. Entonces, yo no dirijo ni tengo un estudio, o sea, tengo mi estudio, pero no produzco ahí para otras distribuidoras. Pero muchos de los que me localizan en las redes sociales me han enviado sus demos. Yo les soy muy honesto a veces y les digo, no, no creo que sea el momento, corrígele aquí, súmale allá, o estudiale aquí, o estudiale allá. Y muchos de los que yo he acercado ya a los estudios es porque sí pasan un filtro. Y lo digo con toda la humildad y con mucho orgullo que en los estudios, recientemente estuve en un estudio y me dijeron, tú siempre nos recomiendas gente que funciona, ¿no? Entonces, si funciona, seguro te voy a recomendar. Y aquí me gustaría también agregar, bueno, la parte importante que acabas de mencionar, no imitar. No copiar, sí, no. Crear. Es que si lo creo, lo creo. Entonces es así de real esto, ¿no? O sea, si yo creo en esto, voy a hacer una creación y eso es lo que me va a vender. Y también seguramente está el que es súper fan y dice, no, es que yo voy a ser como Mario y yo voy a estar en una película o de Disney o a lo mejor en un anime y voy a darle con todo para llegar al mundo del doblaje. Y aquí podemos romper barreras y decir, oye, también está la locución comercial, están también los audiolibros, está también un mundo de oportunidades. Estamos en este momento haciendo un podcast. Esto es la voz, es la Esto es la voz, herramienta. claro. Entonces, ¿Sí? ¿no? ¿Qué le podrías decir a Sí, un... sobre todo no tener falsas ideas sobre las cosas. A ver, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo se vive del doblaje? No lo sé porque yo nunca he vivido del doblaje. Básicamente yo vivo de la publicidad y la mercadotecnia, ¿no? Pero yo utilizo para alimentar
lo otro al doblaje y lo hago con todo el corazón. Tengo queridos amigos que viven del doblaje y viven muy bien, sí, pero tampoco es un negocio de famosos. O sea, la actuación, que se sepa y lo saben bien, en una novela, en una película o en una obra de teatro, la verdad, puede ser que una estrella gane bien y le vaya bien, pero los demás es gente que gana salarios muy normales, ¿no? Razonables, incluso bajos. Pero quitar esta falsa imagen que se tiene de que el mundo del doblaje es de fashion o de fama. Ahora somos conocidos, pero no hay nada de eso. En realidad no lo hay. Y si conocen a alguien que se jacte de eso, aléjense, huyan, porque eso no lleva a nada. Y finalmente las capacidades, fíjate, me encanta, tengo una amiga que denomina nuestro trabajo como artistas de la voz. Tú eres un artista de la voz si haces un podcast. Tú eres un artista de la voz si trabajas en audiolibros, o en e-learning, o en aplicaciones, o en videojuegos, o en voces comerciales para anuncios de productos y servicios, o en identificaciones promocionales para televisoras o para estaciones de radio, o para juguetes. O sea, hay un mundo de actividades donde todavía se está utilizando la voz humana. ¿Y qué crees que le podrías decir a una persona que quiere vivir de su pasión? ¿No podría ser también un hobby? No, fíjate que a mí sí de pronto hasta me ofende cuando me dicen, no, yo no quiero vivir eso, pero sí me antoja como hacerlo de hobby. Y yo digo, yo me rompo la crisis. Es como si yo le dijera a mi médico, oye, a mí se me antoja eso de abrir un cuerpo como que por ser hobby, nada más para ver las tripas, ¿no? Ya sé que no se compara, pero, o sea, tal vez la responsabilidad es mucho mayor la de un médico, pero los que nos dedicamos a esto lo hacemos, no conozco a nadie que lo haga de hobby. Lo hacemos de corazón, de entrega total. Te entregas del todo. Si lo haces de hobby, está bien porque te quedas en la línea del fandom y está bien. Nada más no es doblaje, eso se llama fandom, ¿no? Pero cuando me dicen, ay, a mí no sabes cómo me encantaría ser un personaje, me muero de ganas. Ay, yo pensaba lo mismo y me tardé más de 6 años para que me dieran el primer policía que decía, ¡alto ahí! Entonces, sí, respetar y conocer este trabajo es bien importante. No porque sea divertido, es fácil hacerlo. ¿En qué momento, y digo, no es como para que lo lances como un consejo, pero hay un momento en el que sea sabio rendirse? No, yo creo que si te apasionan, nunca te vas a cuestionar rendirte. O sea, jamás lo vas a considerar como una opción. Hoy en día tengo referencias incluso de gente muy cercana a mí, que me dice, ¿cómo aguantaste tantas horas de sala? Cuando haces sala no trabajas, estás sentadito nada más viendo, ¿no? ¿Cómo aguantaste ir tan lejos para decir una palabrita? Porque yo vivía en el norte de la ciudad y las salas de grabación todas estaban en el sur. ¿Cómo aguantaste que te pagaran 3 pesitos y seguir ahí? Porque yo me enamoré de esto, ¿me entiendes? Y el que te pregunta, ¿cómo puede ser que...? Es porque pues, básicamente no se enamoró. Es como si te dicen, ¿cómo le aguantaste tantas cosas a tu novia? O ¿cómo es que te gustas y a mí no me gusta? Pues es que a ti no te gusta, amigo, a mí sí, ¿no? Entonces, si te gusta y te apasiona, no lo vas a dejar. No vas a luchar. Híjole, no tienes idea. O sea, la verdad, yo salía de la universidad, Javi, y tenía que cruzar la ciudad por completo y sentarme horas, nada más a ver que ellos hablaran y yo soñaba así. Es como sentarte a ver que están comiendo. Tú decir, ¿cuándo me regalan una cucharadita a mí? ¿No? Y pasaron muchos años para poderlo hacer. Y conozco gente que tomó un curso y corte a un coestelar en una película. Por eso te digo que no hay ningún camino definido. Sí, conozco a una querida amiga y actriz buenísima que tomó un curso en mis talleres cuando los teníamos presenciales, conoció a un director y la llamaron a audicionar y se quedó. Y estas preguntas te las hago porque es la realidad de mucha gente que quiere dedicarse a esto. No puede ser nada más un hobby. ¿En qué momento ya vas a dedicarte a algo de verdad? Y es una lucha persistente para la gente que de verdad quiere que suceda.
Es decir, y de nuevo, el nombre del podcast, si tú estás convencido de que lo puedes lograr, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Y lo decía Henry Ford, ya sea que pienses que tienes la razón o que no la tienes, o que más bien que puedes o que no puedes hacerlo, igual tienes razón. Uh-huh. Estás en lo correcto. Piense lo que pienses, tienes toda la razón. Entonces depende de ti. Depende 100% de lo que tú tengas como una convicción personal para salir adelante y lograr lo que tú quieres. Y digo, agregando para que también tú puedas darme tu comentario, pero tienes que hacerlo. No puedes esperar a que suceda por ti. Tienes que lanzarte al mundo, talacharle, chambearle, aunque sean chambitas chiquitas, aunque sean cosas que puedan ser o muy lejos o incómodas. Digo, nada que te comprometa, por supuesto, pero tienes que hacerlo para que suceda. Y romper con lo establecido y todos estos prejuicios que nos creamos. Una vez un amigo me dijo, oye, es que ya sabes, a ver, en este medio no se puede hacer nada si no conoces a la gente adecuada. Entonces, pues ya sabes, jamás le van a dar una oportunidad a alguien si no tiene influencias. Eso para mi gusto es un prejuicio. Y tienes que romper con eso. Si tú quieres hacer algo y lo deseas, de veras, de corazón, como bien lo dices, lo vas a lograr. Y acabar con ese autoboicot que nos hacemos nosotros mismos, nos autoboicoteamos y nos ponemos limitaciones. Sí, ya sé, pero pues como yo pues yo no voy a poder, me encantaría, pero no, bueno, eso, pues, no, yo no, eso es de ustedes, ¿no? Pues un día, muchos de los que hoy hacemos lo que nos gusta, porque eso sí debo reconocerlo, yo nunca trabajé, siempre he hecho lo que me gusta. A veces es muy cansado, pero la verdad, pues por eso no cedí, porque lo amo y me gusta, ¿no? Jamás lo dejé, ¿no? Jamás dejo de hacerlo con el corazón. Y tú vives una realidad que de alguna forma viene de la mano de una gran responsabilidad, que como bien me lo mencionabas, tu propia voz eh, nos trae a todos un recuerdo de la infancia, de un momento que recordamos porque nos lo... ¿Cuál es la palabra que utilizaste? Como que lo trae a La nosotros, evocación, lo evoca. cuando vuelves, sí. Y, y esto, pues por supuesto, trae a ti mucha gente que se acerca contigo, te dice, Mario, es que fuiste mi infancia. Oye, es que tu voz, es que no puede ser Miss Piggy o Goofy. ¿Cómo trabajas tú ese trato que tienes con las personas bueno, que puede ser como muy sensible y que va de la mano de una responsabilidad? Siempre muy agradecido, muy, muy agradecido. Te lo tengo que decir. Es un compromiso y hoy me pasa más, lo agradezco y lo disfruto. No me roba la paz, o sea, puedo caminar por la calle y no sé quién soy, pero cuando alguien te reconoce y te dice eso, me siento comprometido de causarle, si tenía una buena impresión de mi trabajo, que la reafirme, que la reafirme. O sea, no puedo defraudar esa imagen porque trato de ser congruente con lo que soy y con lo que comunico. Y he tratado de comunicar una imagen y sé que habrá gente que de repente saque de onda y diga, yo no pensé que iba a reaccionar así. No será con la intención, pero a mí la verdad, ¿sabes? Muchos compañeros he escuchado que me dicen, oye, a mí me choca eso de que te pongan a hacer vocecitas en el aeropuerto. No, a mí no, a mí me fascina y lo agradezco. Y no estoy diciendo que yo sea bueno y el otro sea malo. Nada más cada quien defiende su forma, la imagen que quiere transmitir a los demás, ¿no? O sea, a mí me encanta hacerlo y cuando me dicen, ya sé que a lo mejor nos vas a matar, pero queremos que nos hagas la voz del rey Julian. No, pues me fascina hacerla, ¿cómo te voy a matar? Pídemela con mucho gusto. ¿Qué es lo que está pasando? Me gusta mover el bote y todo eso, pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Pues si no me divierte, entonces ya no tiene caso. La que más te pide debe de ser la de Obi-Wan. Obi-Wan y Julian. Julian les vuelve loco. Gorda, nunca te han dicho que eres una supermodelo. Gorda, peluda y muy... No sé qué, ya no me acuerdo. Pero tú los ves cómo se emocionan, cómo se divierten. Y les tengo que confesar que pues, a mí también me emociona, me divierte. Esa fue básicamente una creación tuya, ¿no? El Rey Julián. Sí, hubo una influencia fuerte de Sacha Baron Cohen, él en su versión jamaiquina hindú, no sé, como que mezcló ahí
algo de ambos. Y cuando me dijeron, ¿tú qué harías? Eso es lo bonito de la tropicalización de nuestro trabajo. No lo copies tal cual. ¿Tú qué harías? Por ejemplo, platicando con este amigo que te digo, Bill Farmer, yo le decía, oye, ¿dónde apoyas la voz de Goofy? Y él me dijo aquí al frente, oh, oh gosh, oh Mickey, let's play. Le digo, no, yo la hago en la nuca. Oh, Mickey, qué divertido, juguemos. No, yo la hago acá atrás, ¿no? ¿Ah, sí? Uy, qué distinto. Pues sí, esa es la versión. Y la de él se oye más grave y la mía se oye mucho más, un poquito más aguda. Y yo tengo una gran influencia en el personaje de Cantinflas. Cantinflas, sí, el mimo, actor del cine mexicano que decía, oiga, mi chato, que no sé qué, que sí, que no, que salga. Y yo lo uso mucho para Goofy. Oh, uy, ¿qué está pasando? Oh, no, ¿cómo crees? Oh. Es muy similar, ¿no? Todos tenemos influencias para crear personajes. ¿Hay alguien o, bueno, vamos a ponerlo de dos, alguien y también un libro que te hayan cambiado la vida? Una persona y un libro. Sí, hay un concepto que aprendí muy joven, muy chavo, leyendo a Oliver Sacks. Y me dejó muy claro el concepto de la voz, porque escribe un libro que se llama Veo una voz. Veo una voz. Y habla de mucha gente que no tiene la capacidad de escuchar o de ver, ¿no? Oliver Sacks es un neurólogo que fue muy famoso por Despertares, entre otras cosas, una película maravillosa. Y después del tiempo, después de los años, empecé a entender la importancia de ese concepto, porque empecé a capacitar a gente con discapacidades, entre otras visuales, para enseñarles a hacer doblaje. Y hoy en día me tiene muy satisfecho ver gente que lo logró, que superó las que para algunos serían barreras, ¿no? Y ver que pueden hacerlo con mucha más pasión que a veces muchos que no tienen una discapacidad visible, ¿no? Y hoy en día es una de las cosas que me hacen muy feliz, trabajar para un sector donde la voz es todo. Por ejemplo, yo me dedico a hacer muchos audios descriptivos. Fíjense, otra de las áreas en las que trabaja la voz. Hice el audio descriptivo del Rey León, del live action, hice el audio descriptivo de todos los de la familia de los Fockers. Son los que aparecen en Netflix como... Está la opción, puedes poner audio descriptivo. Entonces, si tú no ves, oyes el diálogo en español, pero una voz en todos los huecos te está diciendo qué está pasando. El auto se acerca, 2 personas se bajan, trae en la mano un arma, se voltea, huye del lugar, se le acerca y lo abraza. Entonces estás haciendo todo eso. Y créeme que eso me marcó y me impactó mucho y me marcó mucho. Que un muchacho me escribió en las redes y me dijo, pues oye, nunca había visto el logo de Disney y lo hice gracias al audio descriptivo, ¿no? Entonces, yo me siento afortunado de conocer cosas que nunca imaginé y de conocer gente que me enseña tanto. Y hay dos conceptos que los relacionas muy bien en este punto, que es, además de estar agradecido, eres una persona que constantemente da y que está al servicio de los demás. Estamos siempre al servicio de los otros y tenemos que aprender a dar. Sí, claro. ¿Qué es lo que le podrías decir a una persona, pues bueno, sobre la importancia de también servirle a los demás? Es que creo que si no encontramos el sentido de eso, fíjate, alguien me preguntó un día, ¿cómo te gustaría pasar a la historia? Y si yo hice algo que le llamaba la atención a los otros, eso es muy bueno. Pero si yo lo compartí, eso es mejor, ¿no? Entonces creo que hay un compromiso fuerte, si te gusta, si deseas trascender, de compartir lo que sabes hacer. Y eso es importante, ¿no? O sea, valorarlo y compartirlo también con ese valor, ¿no? Entonces, sí, hay una constante. Surgió como una necesidad desde muy chavo, ¿eh? Yo me acuerdo que salí de la universidad
me empezaron a invitar para hablar de eso y yo decía, pues si le interesa a otro, qué padre, ¿no? Será un gusto compartirlo. Y digo, para todo lo que mencionabas de esta nueva ola de talentos que estarán surgiendo, y digo, tú también ves las fotografías de las generaciones en las universidades y es un mundo de gente. Es mucha competencia ahí detrás que está igualmente voraz de lo que tú quieres. Por lo tanto, hemos encapsulado muchos conceptos muy importantes en esta conversación. Vamos a iniciar de adelante hacia atrás, que es, uno, tienes que ser una persona que esté al servicio de los demás, que esté dispuesta a devolver el favor, que pueda también tener la cercanía con alguien para aprender algo de ellos. Cuando te acercas a una conversación, y lo escuché como consejo, tienes que asumir siempre que la otra persona sabe más que tú, porque si no, no eres capaz de escuchar, que es otra cosa que tú mencionas con mucho hincapié, que es tenemos que sentarnos y en vez de nosotros imponer lo que sea que queramos decir, tenemos que escuchar, procesarlo y hasta un buen consejo es, bueno, repite lo que acabas de escuchar. ¿Entendiste Así es, lo sí que lo te dijo? entendiste, claro, claro. No solamente el listado de preguntas, ¿no? Y, y todo esto es lo que al final del día crea una persona valiosa. Tienes que ser una persona valiosa para poder destacar entre los demás y que no resaltes por, digámosle, por maña o por intentar sacudirte a alguien del camino. La manera en la que tú puedes brillar no es opacando, sino que tú brillas y iluminas al que está al lado de ti también. ¿Hay algún consejo que tú quieras dar a esa persona que en este camino de está descubriendo quién es, quiere el mejor camino para él y quiere dar lo mejor de sí mismo? ¿Qué es lo que le recomendaría Mario Filio para ser la mejor versión de él o de ella? Es importante no imitar. Yo siempre he pensado eso. Podemos aprender mucho de los demás, pero nada vale más como crear algo original, ¿no? Crear algo, dar una versión tuya que sea original. Por eso, cuando me hablabas de la razón del título de tu podcast, eh, creo que aquí el origen de todo es que la gente tenga esa identidad, encuentre de verdad esa pasión y lo dé todo por ella. Entonces el consejo es eso. Crea, no copies, no imites. Crea algo tuyo y cree en ello porque en la medida en la que tú creas en ello, me la vas a poder vender a mí. Mario, te quiero agradecer de No, todo Javi, corazón gracias. este tiempo. La verdad ha Un sido gusto. un cúmulo de información Sí. impresionante que podemos aplicar todos en nuestra vida. Y al final del día, si lo ves, nunca son consejos de, bueno, es que tienes que ver perfectamente el loop y leer de esta forma y esto, y técnicas, tienes que tú cambiar la forma en la que te comportas para poder ser la mejor versión de ti. Como última pregunta, Mario, si tú encontraras un día, tuvieras la oportunidad de platicar con Mario a sus 20 años, te lo encuentras un día, él está probablemente todavía en la universidad y hay un camino que todavía le espera, lleno de dificultades, de retos. ¿Qué consejo le darías a Mario a sus 20 años? No, sin duda lo tengo claro y créeme que lo he pensado. No dejes de divertirte. No dejes de divertirte. No estoy diciendo que no te tomes las cosas en serio, pero que por encima de todo seas una persona que está disfrutando lo que hace. Diviértete, ríete como te has reído. Desafortunadamente pueden pensar muchos de los que me conocen que soy muy infantil. Y sabes que sí, porque de ahí ha surgido todo lo que hago, ¿no? De seguir siendo un niño. Y eso le diría. Les queremos agradecer nuevamente por escuchar este episodio con Mario Filio, a quien pueden encontrar en todas sus redes sociales. Mario, ¿algún anuncio que quieras dar? Mario Filio, nada más. Así está. Sí, pues todos aquellos, sobre todo todos aquellos que se comunican con la palabra hablada y que no necesariamente quieran ser locutores o podcasters o aquel que desee mejorar, pues yo los invito a los talleres. En cualquiera de las redes sociales siempre van a encontrar algún mensaje
mío. Pero, como bien decías, mfilio.com, ahí está toda la información, o mariofilio.com. Para poder aprender de esto, si te dedicas a lo que sea ejecutivo. Bueno, hemos tenido ministros de iglesia, psicólogos, meseros, barmans, no, hombre, hemos tenido de todos capacitándose para hablar y para utilizar mejor la palabra hablada. Muchas gracias a todos por escuchar este capítulo. Les dejamos entonces en la descripción las redes de Mario para que puedan buscarlo. Y de nuevo, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Lo creo, lo creo.